Bien, muy buenas tardes a cada uno y a cada una de los que se han incorporado a esta conversación, que esperamos se nos vayan haciendo habituales. Les quiero presentar a don Hugo Quilodrán Jiménez. Él es funcionario de la Armada de Chile y por su cuenta, por su vocación también, está dedicado a la investigación histórica eh, de temas locales que pueden tener relevancia y de temas importantes. Por eso, este tema del cáñamo, que es poco conocido y que pertenece a la provincia de Quillota prácticamente. Él también pertenece a la Academia de Historia Naval de la Armada, está a cargo también del archivo del Círculo de Torpedistas y colaboró y colabora con el Museo de Quillota, pero también ha participado en las jornadas de historia de Quillota exponiendo sobre algunos personajes que son claves y que son poco conocidos. Ese es el propósito de estas conversaciones. La historia local tiene mucha importancia porque hay elementos de la historia local que son de trascendencia nacional y a veces de trascendencia mundial y que no los conocemos. ¿Ya? Bien, pues dejamos y esperamos compartir con la conversación con Hugo y hacerle todas nuestras consultas por el valioso material que él maneja también. Gracias, profesor Germán. Voy a compartir mi pantalla y les voy a pedir si me pueden indicar si ven la presentación. Eso es. Se ve bien. Se ve bien, sí, clarito. ¿Sí? Sí, Sí, se ve Ya. bien. sí. Ok, comenzamos entonces. Este buque es un buque museo que mantiene Estados Unidos de la época de la era de la navegación a vela, ¿ya? El Constitución. Fue lanzado en 1850 y la suma de todos los componentes que llevaba a bordo y que fueron manufacturados con cáñamo, daba un total de 60 toneladas. Quiero que recuerden esa suma, ese dato, porque es súper importante para poder explicarles la necesidad de cáñamo que llegamos a tener en algún minuto. En ese mismo año, en Valparaíso recalaban 20 naves del mismo tipo en un día cualquiera. Si ustedes ven la imagen, son muchas más, pero yo le saqué el cálculo a 20 más, ¿ya? ¿Por qué? Porque un quintal, ¿no es cierto?, finalmente se reduce a 46 kilos, y esto es cáñamo que yo lo metía en una prensa, era la fibra nomás, lo metía en una prensa y lo dejaba de un tamaño que era fácilmente manipulable por un hombre que lo llevaba al hombro, así, en su hombro. Esos son 46 kilos. Entonces, si yo traduzco 20 naves, ¿no es cierto?, por 60 toneladas, me da 1.200 toneladas. Y lo traduzco a quintales, me da 26.000 quintales. En 20 naves, y ahí yo veo muchas más. Imagínense el requerimiento a nivel mundial de cáñamo que había en esa época. Bueno, dicho esto, ¿qué es el cáñamo? El cáñamo, ¿no es cierto?, es la cannabis sativa, famosa cannabis sativa, de la cual, ¿no es cierto?, hay 3 variedades, siempre hablamos de 3 variedades: cannabis sativa, la índica y la rudelaris, y hay otras variedades híbridas que esto es un tema que los botánicos tienen que explotarlo. Uno lo hace a modo de introducción en forma general, pero ya han pasado tantos años con esto que finalmente los requerimientos de cáñamo actuales han obligado a incursionar en esto a las personas, y ya tenemos una mezcolanza de variedades que ya se perdió el control. Y eso tiene que, es un estudio que tiene pendiente la botánica en general. ¿Ya? Desde el punto de vista botánico, el cáñamo es la cannabis sativa, comúnmente conocida como marihuana. Pero, ¿qué hace la diferencia? El componente THC. También hay otro, pero menos conocido y menos estudiado, el CBD y el CBN. Pero el principal componente psicotrópico es el THC.
Entonces, ¿cuál es la diferencia? En un principio, la marihuana y el cáñamo es lo mismo. Lo que hace la diferencia es la cantidad de THC que se posee en forma natural. Les vuelvo a recordar lo que había dicho anteriormente. Las plantas actualmente están tan manipuladas que esto ya es difícil de estudiarlo, pero hasta hace poco el cáñamo posee un 0,2% de THC, mientras que la marihuana es un 0,5%. Hay gente que es capaz de afirmar que las actuales marihuanas manipuladas llegan a tener 27% de THC. Eso yo no lo puedo confirmar porque no soy un experto en el tema. Sin embargo, quédense con ese dato que el cáñamo tiene 0,2 y es el que nosotros explotamos como fibra natural, ¿no es cierto? Entonces tenemos que la fibra de cáñamo, ¿no es cierto?, es la que se trabaja con fines industriales y es la planta que quizás posee el índice de usabilidad más alto que se conoce, porque de ella se ocupa toda su biomasa. Otras fibras que habían antes que llegaran los españoles son todas estas y son de largo explicar. Hay un montón. El algodón, el lino, el ramio, el yute, el bambú, el esparto, el plántago, el junco, el bonote, la palmera de montaña, el cáñamo de Manila. Mientras que de las americanas teníamos el sisal, el boqui, el toroque, el ágave, la puya. El boqui, por ejemplo, es una planta que se obtiene en nuestro sur del país, sobre todo en la isla de Chiloé. Pero de todas las plantas, por lo menos acá en Chile, respecto a su uso como fibra, el cáñamo sobrepasa todas. La zona preferida para cultivarlo fue todo el entorno del valle del río Aconcagua. Este río influyó favorablemente con sus 140 kilómetros de largo y una cuenca de 7.200 kilómetros cuadrados en sus mejores años, y por su clima, se cultivó en localidades como Los Andes, San Felipe, San Esteban, Rinconada, Calle Larga, Panquehue, Catemu, Yayay, Hijuelas, La Calera, El Melón, Nogales, Quillota, hasta Concón. Según Benjamín Vicuña Maquena, la fundación de la villa de San Martín de la Concha, hoy conocida como Quillota, se debió a la población que vivía en torno a una fábrica de jarcias. Entonces, ¿cuál es la problemática? Desde 1972 se prohibió plantar el cáñamo, cuando Chile se adhirió a una convención única de estupefacientes de Nueva York. Desde entonces se hizo una cacería de brujas a todo lo relacionado con esta planta. Lo que ha dado como resultado, esta investigación yo la comencé el año 2011, y si usted le pregunta a todos estos entes que tienen que ver con la agricultura que están aquí en los alrededores si tienen algún trabajo sobre el cáñamo, la respuesta es que no. Y yo le muestro ahí algunos. Tenemos oficinas del Ministerio de Agricultura, tenemos el INE, tenemos la Escuela de Recursos Naturales del DOC, tenemos la Escuela de Agronomía de la Universidad Católica, tenemos varios liceos técnicos. Entonces, ¿cómo es posible que no tengamos información del cáñamo? Ese año, el 2011, yo le pedí al museo de la ciudad, le pedí apoyo para iniciar una investigación. No tenían nada, obviamente. Y buscando por aquí y por allá, lo único que encontré fue una tesis de este chico, Juan Pablo Cauldi Chouri, que obviamente hoy día ya no es tan chico, cuando él estaba estudiando historia en la Universidad Católica de Valparaíso, el año 2005. Su libro, que no ha publicado, se llama Cáñamo, Apuntes para historiar una agroindustria chilena. Para mí, el estudio que hizo él en esta tesis merecía haberse publicado. Yo no entiendo de verdad por qué no se ha hecho. A veces uno se atreve a pensar de que hay fuerzas oscuras que impiden la realización de estos trabajos, pero es lejos lo mejor que se ha hecho. Y eso a mí me inspiró mucho en estudiar la área que yo les voy a presentar hoy en día, que es el uso del cáñamo, pero en las naves veleras. Él hace un estudio en general, amplio, y da pie para que muchos historiadores
se dediquen por área a profundizar lo que él dejó abierto al estudio, ¿ya? Lo mío, el origen del cáñamo en Chile se debe a los grandes navegantes españoles, dueños de una cultura marítima por excelencia, y para quienes el mar no tenía límite. Pero esta experticia no solo se basaba en el conocimiento cabal de la navegación y en el complejo arte de situarse en el mar, sino que además el dominar a la perfección técnicas de construcción naval y contar con un surtido catálogo de materias primas de reconocida calidad y la mano de obra idónea. La época que nos interesa se caracteriza por la utilización de la propulsión a vela. El año 1492 Colón descubrió América y lo hizo a bordo de pequeñas carabelas, embarcaciones de bajo calado, ligeras y altas, que se propulsaban con velas de cáñamo. Eso ya lo vimos en la imagen anterior. Que eran velas de tipo redonda. En el caso de faltarles viento, contaban con 4 grandes remos, eran ideales para realizar largas travesías, como viajes transoceánicos. Podían transportar mucha carga de agua, leña, animales de pie, víveres, semillas. De hecho, venían aperadas para 12 meses. Incluso transportaban un timón de respeto, así como se trajeron las primeras semillas a estas tierras. La presencia del cáñamo en estas embarcaciones era indispensable. A medida que pasaron los años, esto fue en aumento. Por ejemplo, se le encontraba en la cordelería, en la ropa, en el calzado, en las lonas, en las velas. Las lámparas que se utilizaban para alumbrar en los interiores funcionaban gracias a la combustión controlada de aceite de semilla de cáñamo. Y cuando realizaban alguna incursión a tierra, nocturna obviamente, llevaban una antorcha que no era otra cosa que una vara con hebras de cáñamo enrolladas en un extremo e impregnadas con brea. Más de alguna Biblia de Gutenberg, impresa en papel de cáñamo, debe haber poseído algún tripulante. La artillería también dependía de una modesta mecha de cáñamo en sus cañones y arcabuces. En estas naves, donde se mirase había cuerdas, cordeles, cabos, sogas, bozas, espías, bramantes, maromas, amarras, guitas, drizas, escotas, cargaderas, amuras, rizos, hilo de acarreto, hilo de vela, a todos estos elementos comunes de la vida a bordo, y por entonces confeccionados de cáñamo, se les conoce como jarcia naval. También se podía encontrar la máquina más antigua y útil usada en las naos, el polipasto, llamado sistema de poleas, y cuyo fin principal era disminuir el esfuerzo físico necesario para mover un cuerpo. Si ustedes se fijan, esta es una imagen de lo que es la esmeralda en Iquique. Las conseguí porque reflejan claramente, yo estoy hablando, la esmeralda 1839 estaba operando así, de esta manera. Hasta ese año, imagínense la cantidad de jarcia que había en cubierta. Bueno, ¿cómo se cultivó el cáñamo en nuestra zona? Desde que el campo era arado un par de veces y se sembraba la semilla al vuelo, hasta que el tiempo obligaba la aplicación de contados y esporádicos regadíos nocturnos, pasaban más de 4 meses. La cosecha recién se producía una vez que el tallo estaba maduro, entonces se arrancaba de la tierra y se amarraba formando manojos. Posteriormente eran extendidos en la era para asolearlo y una vez que estaban secos se procedía a desemillarlo. Para separar la semilla, para separar las fibras de la materia gomosa que las unía, se realizaba el enriado y se lograba en un tiempo promedio de 15 a 30 días dependiendo del modo que se utilizase. Había 2 formas de utilizarlo. Tres formas de utilizarlo. Extendiéndolo a la intemperie, como ya habíamos dicho, para que la humedad del rocío actuara en ello, formando rucas en el campo, o formando atados que luego se introducían en estanques de maceración o fermentación. Para ello, se construían estanques artesanales en las orillas arenosas del río para mantenerlos bajo el agua, se colocaban grandes piedras encima, y en un par de días estos comenzaban a emanar un olor extremadamente nauseabundo.
trabajar en medio de estos gases era sumamente tóxico. Cuando se ablandaba la pectina, que era la materia que mantiene unida a las fibras, venía el proceso de sacarlo de esa condición y secarlos nuevamente, o sea, el desenriado. Tanto el enriado como el desenriado eran motivo de fiesta. Al menos en la hacienda del Melón se practicó así. Tengo dos relatos orales grabados de personas que presenciaron esas fiestas, entre otras. Por motivo de tiempo, obviamente no los voy a mostrar. Después que eran tendidos al sol para orearlos, se empabellonaban hasta secarlos completamente. Solo entonces eran llevados mediante carreta al lugar elegido para atascarlo, proceso que consistía en quebrantar y romper la caña. Este trabajo se conocía en España como agramado. El espadado del cáñamo se realiza en un caballete que es especialmente construido para este fin. La acción de pasar la hilaza, obtenida o agramiza por el arrastrillo, que es una tabla con al menos 60 púas, se conoce como rastrillo de cáñamo. Ahí tenemos una gramadera. Los fardos aquintalados, llamados así porque se trataba de dejarlos con un peso similar al quintal sevillano, o sea, 100 libras, más o menos 46 kilos, se almacenaban en galpones habilitados para este fin. La realidad local era distinta a la española. El esclavo, peón o inquilino terminaba realizando todos los procesos hasta obtener la fibra, por lo que los oficios desaparecieron. En España, cada acción era realizada por una persona en particular. En Chile, el peón realizaba todo. El tiempo promedio que se demoraba su cultivo hasta la cosecha eran 4 meses, pero obtener la fibra propiamente tal podía completar un año. Todo un largo y sacrificado camino que incluía altos riesgos de sufrir enfermedades, ya sea por permanecer extensas jornadas bajo el sol inclemente, con el agua hasta la cintura, dentro de una poza de maceración, o realizando acciones monótonas y repetitivas. Incluso los que se supone que estaban más resguardados porque trabajaban bajo techo, en los lugares de acopio, por el hecho de respirar el polvo en suspensión desarrollaban la canobosis, afección que recientemente fue identificada. Miles de estos quintales de fibra retornaron a la madre patria para convertirse en productos de uso náutico, utilizados principalmente por la Real Armada Española en los mares del sur. En Europa este producto fue conocido y reconocido como cáñamo quillotano, pues provenía de las cementeras del rey ubicadas en Quillota. Es aquí donde nace la teoría no oficial de la denominación de origen. Con el tiempo, este costoso envío de materia prima terminaría por ser completamente inviable y la fabricación de jarcias se comenzó a realizar acá en América. Respecto a las ocupaciones relacionadas con el cáñamo, navalmente hay una muy importante que es la del calafate, que es poner estopa en la juntura de las cuadernas para impedir el paso del agua al interior del buque. Esto se es untándolas con brea, ¿no es cierto? Resina de pino. Es un trabajo y todavía, por ejemplo, se mantienen los carpinteros de Riviera en el sur. Estaban también ahí está la herramienta para realizar ese trabajo. También están los cordeleros, ¿no es cierto? Estas fotos son de los Andes, así que por lo menos tenemos un registro de ese trabajo. Y para los que conocen San Felipe, voy a mostrar unas curiosidades. En la Catedral de San Felipe, en la fachada principal, usted encuentra una hoja de cáñamo, muy sutilmente, pero ahí está simbolizada. El famoso palacio de la hacienda de Quilpué, del cual ya no existe nada, fue construido con platas de la hacienda de Quilpué que producía cáñamo. Decirlo así hoy día suena raro, pero si yo les dijera, miren que era bonito con ese espejo de agua que tenía, es como estar en Europa. Si yo les dijera que el edificio de la Universidad Católica de Valparaíso se construyó gracias a la marihuana, suena como feo, pero efectivamente se construyó por las platas que se produjeron en la hacienda del Melón, ¿no es cierto? Una hacienda cañamera por excelencia. Y es así, pues, esa es la verdad.
Bueno, como conclusión, ¿qué les puedo decir? Que podemos asegurar que existen registros del cultivo del cáñamo en todo el curso del río Aconcagua, en los alrededores de Quillota, desde que era corregimiento, 1585, ¿no es cierto? Hay que entender que las semillas las trajeron los españoles, pero el cultivo propiamente tal local se inició en esa época, y hasta la década de 1970, cuando Chile se adhirió a la Convención Única de Estupefacientes que ya les mencioné. Su producción ocasionó en la zona mucho trabajo, riquezas. Hablar de cáñamo es hablar de las antiguas haciendas de la zona, de una producción agrícola de gran envergadura, o sea, no son extensiones menores. Sin embargo, por razón inexplicable, nunca se ha realizado un merecido reconocimiento a su aporte a la economía nacional, ni se ha valorado como merece, como producto agrícola por excelencia y materia prima para un sinfín de objetos de uso náutico. El tema de la valorización, ¿no es cierto?, de los productos de origen natural, amigables con el medio ambiente, que permiten una confección artesanal, yo creo que esto presiona y obliga a reevaluar las leyes vigentes. Pero eso es tarea que otros tienen, no es mío, ¿ya? No se puede negar que existen precedentes históricos de su cultivo por siglos en la región. Pero esto tiene que ser más conocido y divulgado, obviamente. La industrialización del cáñamo solo pasa por cultivar variedades bajas en THC, en nada más que eso. Si usted logra una planta que sea con el 2% THC o menor, créame que nadie la va a usar, nadie la va a querer. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se impide su cultivo? Si se puede hacer. Y esto lo están haciendo muchos países. Chile no podrá mantenerse al margen, eso yo lo tengo súper claro, esto se viene, ¿ya? Sin embargo, en el uso náutico no va a poder volver a ocupar su sitial, porque se invertaron tantos componentes sintéticos que son 100% mejores, más resistentes, que obviamente solo podría ser utilizado como adorno, ¿ya? Porque es bonito a la vista, porque me recuerda un pasado bonito. Hacer, por ejemplo, una defensa de costado de una embarcación, hacerla de cáñamo, claro, como adorno es súper bonita, pero en la práctica hoy en día, existiendo tantos materiales sintéticos, no podría volver, ¿ya? Pero hay que reconocer su importancia, rescatar la cultura cañamera, autorizar la investigación, efectuar un rescate de vivencias de aquellas personas aún vivas que conocieron la actividad mientras era legal. El cáñamo, convertido así en múltiples aplicaciones náuticas usadas en las naves a vela, forma parte de un imaginario colectivo de la época romántica de la navegación. Y sin embargo, usted no lo encuentra en el Museo Marítimo Nacional. Yo aplaudo a las instancias que hay actualmente que quieren construir un museo del cáñamo. Yo creo que Quillota debiera tener un museo del cáñamo, pero mientras sea en la cuenca del río Aconcagua. Yo aplaudo las instancias. Conozco una chica que en Valparaíso quiere realizar un museo del cáñamo y que bueno, ojalá que se logre. Si se hace en otro lado, San Felipe, Los Andes, yo creo que son los lugares que están ahí dando la pelea. Pero hay que hacerlo, porque son siglos de historia que no se pueden dejar en el olvido. Muchas gracias. Bien, si hacemos consultas para enriquecer, Hugo nos hace reflexionar una cosa bien importante, que yo jamás lo había tomado en cuenta. La entrada del edificio de la Casa Central de la Universidad Católica de Valparaíso dice Fundación Isabel
Cases de Brown. Doña Isabel Cases de Brown es la madre de Teresa Brown, de Aristía, ¿ya? Y Rafael Aristía fue el dueño de la hacienda de La Palma. E Isabel Brown fue la madre de José Cortés Brown. Y entonces ahora lo relaciono, Hugo, lo que usted dice, el Liceo del Milón es el Liceo José Cortés. Pues. Entonces cuando usted señala, se financió la construcción del edificio de la Universidad Católica de Valparaíso con los dineros, claro, Isabel Cases de Brown es la benefactora, la que puso el dinero, y yo deduzco de lo que usted dice que era la dueña de la hacienda del Melón, por eso que su nieto, ¿cierto?, lleva el nombre del liceo. Es una forma de construir la historia local, cómo estamos enlazados, sería por un lado. ¿Mm? Hubo una consulta técnica, entonces una jarcia es el conjunto de amarres de una embarcación. La jarcia se le llama a toda la cordelería, profesor. Toda la A todo, cordelería, ya. todo, Ya, todo, 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 todo. ya, ya. Hoy Porque en día nosotros tenemos jarcia metálica, ¿me entiendes? Haciendo alusión a las cuerdas metálicas que existen hoy en día. Pero antiguamente, en esa época, decir jarcia era solo cáñamo, no había otra opción. El cáñamo no tiene, a ver, resistencia a la fricción, ¿ya? No soporta grandes pesos, pero era lo único que había. Lo que sí tiene mucha resistencia a la humedad, ¿ya? Por eso es que cuando aparece cualquier otra cosa que fuera mejor, sobre todo en soportar pesos, recuerden que se construían de cáñamo las cuerdas que sostenían el ancla de un buque. Cuando un buque empieza a hacer fuerza, empieza a garrear, si esa cuerda que sostiene el ancla no tiene mucha resistencia, obviamente se cortaba. Entonces, hay que reconocer de que la cuerda del cáñamo no tenía mucha resistencia, pero sí tenía resistencia a la humedad, podía estar encubierta. Por ejemplo, si usted tenía una jarcia metálica que sostenía un palo del buque, ¿no es cierto? Tienen que tener soportes con jarcia metálica para que el palo no se doble con la fuerza de la vela. Esa jarcia metálica se enrollaba con cáñamo y se cubría con brea. Entonces los marinos de antaño andaban siempre con su ropa sucia, parecía que era sucia, pero era producto del roce con la brea que estaba encubierta en todos lados. Las maderas que se usan en las embarcaciones, hay maderas que tienen un soporte magnífico para estar debajo del agua, ¿no es cierto? Como el ciprés de las huaytecas del sur, que está hecho para estar bajo el agua. Pero las maderas, hay ciertas maderas que están encubiertas, por ejemplo, por decirle algo, el pino oregón. Esa madera, al estar encubierta, usted tiene que protegerla de alguna manera. Entonces, si tenía cualquier cosa que fuera, tenía que protegerla ya fuera con brea o ya fuera con una envoltura de cáñamo recubierta con esas telas. El telégrafo submarino que se tiraba de un continente a otro, el cable interior podía ser de cobre, ¿no es cierto? Pero exteriormente estaba recubierto, enrollado con cáñamo y con brea o alquitranado. ¿Se fija? Siempre esa era la relación, se ocupaba prácticamente en todo lo que fuera de uso marítimo, hasta que no aparecieron los elementos sintéticos. Pero hoy en día, por ejemplo, las grandes marcas de vehículos utilizan cáñamo mezclado con bambú, ¿no es cierto? Y hacen unos tableros de los vehículos más caros que existen en el mercado. Por eso que dicen que existen más de 40.000 usos actuales del cáñamo, no solo en lo náutico, sino en un sinfín de cosas. Los países más pobres podrían volver a reactivar su economía si plantaran cáñamo. Es así de simple. La corrección que yo creo que es interesante que la manifieste. No lo escuché, profesor. ¿No? A ver. César me hace una corrección con respecto al nombre del Liceo de Melón. Ya. No, que un detalle, un detalle. Lo que pasa es que, claro, efectivamente el fondo es totalmente correcto lo que dice Germán. La familia Cortés Brown, ¿verdad? Aristía, etcétera. Claro, ellos, grandes terratenientes de esta zona, y en paralelo tenían, ¿verdad?, toda una obra filantrópica, ¿ya?
Y de hecho, en la generación de la Universidad Católica, del Instituto Rafael Ariztía, de la Escuela de Agronomía de La Palma, están presentes ellos. ¿Ya? Entonces, claro, una de las aristas de esta familia, ¿verdad? Y de hecho, un hijo del matrimonio Cortés Brown fallece a temprana edad, Felipe Cortés, ¿ya? Y en homenaje a él se bautizó el liceo del Melón. ¿Ya? Pero Ya. es un petit bouché familiar No, pero social, digamos. esos aportes son los que uno valora. Po. Claro, ahora en el tema que usted plantea, don Hugo, por ejemplo, interesante también vincularlo con a lo mejor una política estatal que en un momento dado en Chile es muy potente, el aprovecharnos de nuestras riquezas naturales como un país, ¿verdad?, líder de exportación de productos no tradicionales, ¿verdad?, y que abastecíamos una cantidad importante de países del primer mundo. Nuestro país estaba como a la cabeza en distintas áreas, minera, agrícola, incluso yo diría incluso productos elaborados. Chile tenía un resorte industrial muy potente. Bueno, después por políticas, ¿verdad?, estatales, ¿verdad?, en donde se privilegió, ¿no es cierto?, de repente el pragmatismo, muchas de estas industrias se fueron cercenando y tal vez a lo mejor ahora, con lo que usted señala, ¿verdad?, porque usted nos planteaba que el cáñamo más bambú da origen a unos paneles, ¿no es cierto?, que lo acaba de señalar. Bueno, Chile es productor de ambos. Si vamos al sur de Chile, ¿verdad? El bambú es a granel en el sur de Chile, más nuestro cáñamo. Entonces, yo creo que están dadas las condiciones, a lo mejor, yo digo, en una perspectiva, ¿verdad?, estatal, un rediseño, ¿no es cierto?, a nivel ya macro, de que mejor podríamos, como país, retomar ese liderazgo de exportaciones no tradicionales, ¿ya? Que no nos quedamos solamente en el cobre y en la fruta, que es como, la identidad nuestra. Chile exporta y cobre y fruta, pero hay una gama de cosas que nuestro país, nosotros en un momento dado exportaba y que, bueno, insisto, por distintas políticas muy discutibles, por cierto, ¿verdad? Hoy día ya no lo hace. Eh, Volviendo al tema de la Hacienda del Melón, voy a aprovechar de mencionarle la persona que yo entrevisté, que se llama Olfa Rebeca Santana Salinas, ¿ya? Ella me mencionó en su momento que su padre, que era Daniel Humberto Santana Salinas, fue llavero, lo que hoy se podría reconocer como un bodeguero, ¿ya? Me decía que él era el primero en llegar a la hacienda, abría todas las dependencias, tocaba una campana y con esto anunciaban que ya estaba todo listo para trabajar, ¿no es cierto? Eh, y ella recordaba, me decía que contaban con una panadería, una lechería propia, fabricaban el galletón, que ese es un tema que me gustaría en algún momento tocar, porque las haciendas de la zona producían el pan del marino, que le llamaban. Cuando llegaban los buques acá a Valparaíso, se abastecían de pan por lo menos para un par de meses. Y el galletón del marino, o pan del marino, era una masa muy simple, que no se le echaba nada más que harina, sal y agua, por lo que quedaba un pan que era duro. Desde el primer día ya era duro, pero que no se echaba a perder. Esa era la gracia que tenía. Entonces les duraba fácilmente 3 meses. La hacienda más famosa en embarcar este pan era la hacienda del sector de Limache. Pero no hay que olvidar que esto está recién empezando a estudiarse. Si ese es el tema. Nosotros, por ejemplo, puertos que tenemos cerca, los que vivimos acá en Quillota, no es solo Valparaíso. Nuestro puerto más cercano es Quintero. Y si usted vive en Calera, su puerto más cercano que le quedaría, porque ya he tomado las medidas, es Papudo. Y los buques hacían todas estas paradas. Po. Cuando usted va navegando a vela, tiene que detenerse en el máximo de lugar posible porque va reaprovisionándose ya sea de agua, ya sea de víveres. Y eso es lo que mucha gente desconoce. Ve como Valparaíso como que el único puerto que tocaba y no, cuando se navegaba a vela, uno va navegando, recorriendo toda la costa de un país. Y la costa significa ir parando en los lugares que me provean de algo. Entonces, estas grandes haciendas, yo no me limito en espacio. Yo siempre cuando conversamos decimos que en algún momento Quillota partía en Coquimbo, terminaba en Casablanca, no sé, si volvemos a lo mismo. Entonces,
el sector del valle ahí que desemboca en Papudo, ¿no es cierto? Ese valle era rico en hacienda, y esas haciendas abastecían a los veleros que atracaban ahí o fondeaban a la gira en Papudo. Y obviamente nosotros también por esos mismos lugares embarcamos cáñamo. Sí, es cierto, es una relación de unir y traer cosas. Así como ellos nos traían pino desde Estados Unidos, utilizándolo como lastre en sus naves veleras, porque esas eran las naves que traían lastre, también se tenían que ir cargadas con algo, porque cuando desembarcan el lastre se vuelven más livianas, pierden estabilidad, por decirlo así. Entonces tenían que llevar cosas locales, llevaban trigo en algunas oportunidades, pero también llevaban las materias primas que se ofrecían localmente. No sé, Francisco, si quieres hacer alguna consulta. No, solamente un comentario que, bueno, que lo conversamos en algún momento, es que en Calera había una fábrica de cáñamo. De hecho, yo no la conocí, obviamente. Que es donde estaba el Totus, donde está el actual Totus. Yo cuando era chico siempre hubo ruinas ahí. Y está al lado de la estación de Calera. Y mi papá siempre me comentó que ahí estaba la antigua fábrica de cáñamo de la zona. Entonces ahí desconozco quién eran los dueños, por qué dejó de funcionar, pero es como la única relación que tengo yo con el cáñamo y la zona. Ahí, más allá de eso, desconozco y desconocía toda esta historia. No sé si los dos profesores que nos acompañan quieren comentar eso. Una precisión que siempre es bueno tener en cuenta. El profesor Rodrigo Aspé Salinas, investigador histórico local, eh, siempre habla del antiguo Quillota. Y el antiguo Quillota no es otra cosa que la cruz, específicamente más bien Charrabata, entre el paradero 8 y el paradero 15 aproximadamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Hugo menciona a usted, me sorprende y me halaga con lo que ha dicho cuando dice que en España la Corte, a nivel del comercio allá en Sevilla, se hablaba del cáñamo quillotano. Hay que aclarar bien que Quillota en la época colonial no es la comuna de Quillota. El antiguo Quillota del cual nos habla el profesor Rodrigo Aspé se refiere a que el poblado anterior a la fundación de la villa de San Martín de la Concha al sur del Cerro Mayaca, que es lo que hoy día llamamos comuna de Quillota, es el poblado de lo que se llamó San José y después La Cruz. Con esto queda establecido que para hablar de Quillota tenemos que hablar del Valle del Chilí, que no es otra cosa que la cuenca del río Aconcagua desde los Andes hasta nuestra zona. Eso es el Valle del Chilí, por lo tanto, siempre la precisión histórica de que de repente está la tentación con este sistema que vimos hoy día de que Quillota se arrogue, ¿no es cierto?, una cosa absoluta. Yo soy quillotano, así que no tendría por qué decir que no. Pero hay que tener cuidado. Cuando hablamos de Quillota en la época colonial, en realidad estamos hablando de la cuenca de Quillota. Eso es lo que los incas llamaron el Valle del Chilí, que después lo heredan los españoles. Entonces no tengo ninguna duda con lo que usted dice, Hugo. Cuando usted me contó lo de la Catedral de San Felipe hace un tiempo, sí, pues efectivamente, cuando fue allá, tomé una fotografía del frontis y llama la atención, pero no es raro, ahora como lo plantea usted. Seguramente es que una cosa importante, la historia nosotros no la podemos mirar con los prejuicios y con las características históricas de hoy día. Entonces uno dice, oye, entonces los curas fumaban marihuana. No, en realidad pareciera ser que era el sustento económico y a lo mejor con la plantación, estoy aquí elucubrando, con la plantación de cáñamo se construyó la catedral, pues, que es del siglo XVIII. Entonces tenía ese valor que usted le está mencionando, es decir, la importancia que tenía una actividad y es el sentido de la historia, poder rescatar eso para decir, bueno, sí lo podemos hacer hoy día. Respondiendo a tu pregunta, Francisco, sí, conozco mucha gente de Calera que me ha mencionado cuando la entrevisto,
que ellos recuerdan ese lugar de acopio, ¿ya? A lo mejor decir fábrica de cáñamo está mal dicho, porque el cáñamo no se fabrica. Sin embargo, yo creo que esa fábrica o esa industria, ¿qué es lo que hacía? Era vender, ¿no es cierto?, el cáñamo a otros lugares. El error que cometimos nosotros los chilenos, igual que con el cobre, es que nosotros no manufacturamos nada. Sí, ese es el tema. Nada. Todo se vende así. Vender la fibra a España es regalarle lo que nosotros pudimos haber hecho acá. Si aquí teníamos la experiencia de gente que construía, o sea, que manufacturaba soga, ¿por qué el cáñamo no se trabajó aquí localmente? Todo, todo, todo. Y no se vendieron espías, o no se vendieron velas, ¿ya? Hay en Limache, pero mucho más reciente, 1860, por ahí, 1861, si no me equivoco, estaba la fábrica de cáñamo, pero esa sí vendía cosas, jarcia, vela, producción. El calerano más joven recuerda esta empresa que te vendía alpargata. En un reciente estudio que encontré de los manuales, se llama Manual del Marino, son unos tomos muy, muy, muy viejos que hay en el Museo Marítimo Nacional, y cuentan el quehacer de la Marina día a día. Y una de las cosas que mencionan ahí es cuando 1880, pp, se le compra a los marinos alpargata, porque esas eran de uso diario en la mar. Entonces, cuando uno dice, si yo presentara un marino hoy en día y con su uniforme de negro, con las imágenes que nosotros conocemos de un marino antiguo, ¿no es cierto?, sucio además, como yo les decía, tiene que vestir de negro porque siempre anda sucio con alquitrán, y esa es la excusa. Ese marino está calzando alpargata, ¿ya? Y seguramente eran alpargatas que se le compraban a esa fábrica de la Calera, o una anterior a esa, de acá de la zona, porque tenía que eso adquirirlo de modo local, no se compraban en el extranjero, ¿ya? Pero en la Armada todavía nadie lo enseña así, ni le dice, no, si los marinos usamos una alpargata de trabajo diario. Nos pareciera increíble, pero eso es. No sé si hay otra pregunta. O sea, complementando un poco lo que esté planteado, Hugo, por ejemplo, nuestra región ciertamente es una región de un complejo portuario grande, ¿ya? Porque claro, un día uno se remite, ¿verdad?, fundamentalmente a lo que es Valparaíso, San Antonio, ¿verdad? Pero ocurre que en el pasado, como usted también señaló, el tema de Papudo, a eso podríamos agregarle Ventana y el propio Quintero, ¿verdad?, cumplían una labor importante portuaria porque generaban toda una salida de productos de lo que sería hoy día la quinta región norte. Y ahí hay un tema bien interesante, y también se relaciona con el río Aconcagua. Ocurre que muchos agricultores que tenían sus producciones, ¿verdad?, al norte del río Aconcagua, el río era un escollo para llegar con sus productos a Concón, a Viña Valparaíso. Entonces, el río era tanto rentoso que tenían que, para ellos le era más apropiado, ¿verdad?, remontar lo que sería la cuesta de Pucalán y llegar con sus productos para sacarlos por Papudo o por Ventana o por Quintero, ¿verdad?, que atravesar el río y llegar a Valparaíso, Viña. Entonces eso generó ante harto tiempo, sobre todo a fines del siglo XIX, tal vez algo del XX, ¿verdad?, una importante vía de lo que es la parte norte, la centro y norte de la quinta región, digamos, hacia los sectores de Papudo, Quintero y Ventana. De ahí que distintos gobiernos, entre ellos, ¿verdad?, bueno, el régimen militar, ¿verdad?, y me parece que el gobierno de Jorge Alessandri, se preocuparon de mejorar sustancialmente lo que hoy día sería el actual camino de Pucalán, donde está el peaje, que está bastante moderno hoy día. Entonces, había una preocupación de generar una salida de productos agropecuarios por la quinta región norte, ¿ya? Y eso unido, por cierto, a los otros recintos portuarios, hacían de nuestra región un complejo portuario interesante. No olvidemos, por ejemplo, que decir hoy día Viña es decir turismo, ¿no, verdad? Pero Viña también fue un importante centro portuario, ya un puerto de caña de azúcar.
el Vetusto, ¿verdad? Bueno, después remozado Muelle de Vergara, ahí llegaban los buques con la carga de caña de azúcar. Incluso parientes míos antiguos villamarinos, ¿verdad? Me decían que había un tren que recorría, ¿verdad? Desde el Muelle de Vergara hasta lo que hoy día sería el Jumbo por ahí, el Jumbo, ¿no es cierto? Sectores donde estaba la antigua Pantacá. Eso, había todo un proceso de una actividad portuaria ligada a la caña de azúcar, ¿verdad? Muy interesante y generó muchos recursos, muchas generaciones de villamarinos. Entonces, esos son elementos, a lo mejor la historiografía sería interesante poderlos rescatar, porque yo soy convencido que nuestra región es una región, una gran región portuaria, de mucha actividad portuaria a lo largo de la historia, don Hugo. No sé si ustedes vieron en el Mercurio del fin de semana, el día sábado, se publicó un artículo sobre una casa que construyó una familia en Quintero. Y haciendo mención a lo que usted dice, a fines del siglo XIX compran la casa en Europa, la traen desarmada por pieza, llega al puerto de Valparaíso, la embarcan en el tren, la desembarcan en Quillota, la arman para ver si están todas las piezas, la vuelven a desarmar, la ponen arriba de carretas, llegan hasta el sector de la balsa que estaba en la desembocadura del río Aconcagua en Concón, la cruzan en balsa, la vuelven a subir a una carreta y la llevan a Quintero. Imagínense 1914, ¿eh? 1914. A mí de verdad que me pareció toda una odisea, ¿ya? Si bien es cierto, en 1914 recién se estaba construyendo el ramal San Pedro-Quintero, ese ramal se demoró casi 10 años en construirse, entonces no estaba habilitado todavía. Y pensar en cruzar la cordillera de Chili-Cauquén es inviable. Si, hoy en día los que han hecho esa ruta la hacen a caballo, tienen que pasar una noche arriba en la cordillera y dicen que llegan, pero todos molidos. Entonces, nunca se construyó una carretera tampoco por lo que sería el paso más directo entre Quillota y Quintero, sino que se van a dar la vuelta, ya, esta por el costado. Y sí, pues, sí, efectivamente, siempre los agricultores de la zona tuvieron ese problema de poder embarcar. Y llevándolo a hechos más recientes, acuérdense que cuando había nacimiento en el sector de Boco y el río le impedía venir a inscribir a los niños acá a la parroquia más principal en el centro de Quillota, tenían que ir a inscribirlo a Puchuncaví. Y eso, claro, suena irrisorio, pero es así. El río siempre, si bien es cierto, vivir al costado del río siempre fue beneficioso para la agricultura, en términos de cuando ellos querían llevar sus productos a algún terminal portuario, también les pasaba la cuenta. Sí, es verdad lo que usted dice. Y volviendo al tema del cáñamo, ¿ya? El cáñamo les permitió a ellos construir los pozos de maceración, ¿no es cierto? Porque las orillas del río eran blandas, era arena blanda, entonces se construían estos pozones en los cuales se echaba el cáñamo hasta que se podría, ¿no es cierto? Y ahí era posible sacarle la cáscara que es inutilizable y llegar a la fibra misma. Entonces, claro, el río para nosotros, los quillotanos que hoy en día vivimos de espalda al río, esa es la verdad. Usted le pregunta a cualquier quillotano hoy en día y ni cero interés, ningún interés por el río. Pero esas personas antiguas que vivían de la agricultura estaban pendientes de... hay un libro que menciona, que es de la Guerra Civil, que menciona más de 400 canales de regadío en este puro tramo de Quillota, ¿ya? Que dice que muchos de las haciendas de la zona cerraron sus canales para aumentar el cauce del río cuando se estimaba que las tropas iban a cruzar los vados, ¿ya? Y eso hizo que muchos murieran ahogados, además, porque sí, era con su intención, ¿ya? Entonces, nuestro río, para bien o para mal, que siempre lo tuvimos presente, hoy en día a lo mejor con una cantidad ínfima de agua, sin lugar a dudas en esa época, yo estoy diciendo
antes de 1960 era mucho más querido, mucho más valorado que lo que es hoy. Los porteños venían a veranear a orillas del río y reconocían a Quillota por lo rural, pero porque tenía un río. Estaban aburridos del mar y querían venir a disfrutar de un río. Sin embargo, cuando las aguas y el caudal bajan, ya no se volvió tan atractivo y la gente le empezó a dar la espalda. Y eso es lo que tenemos hoy en día. Yo cuando llegué a vivir a Quillota, un vecino del sector El Peumo vivía de recolectar camarones del río y su precio no era menor, pero todavía había abundancia. Hoy día usted no encuentra camarones. Hay personas que en la desembocadura del río Concón sacaban lisa y vivían de eso. La lisa es uno de los pocos peces que deambulan entre la agua salada y las aguas dulces, y nosotros las teníamos ahí en la desembocadura. Hoy en día con todo lo contaminado que está la desembocadura, es difícil pillarlas. Pero hay pocas. Y así, pues, así hay un sinfín de flora, fauna que está relacionada con el río, pero que de a poquito ha ido desapareciendo. Y bueno, es tarea de los historiadores, de la gente que le gusta esto, volver a retomar esto. O sea, yo conocí gente que pescaba de pejerreyes. Conocí a don Segundo Araya que, para bien o para mal, alguna vez pescó hasta con dinamita en el río. Entonces significa que había mucha agua, habían pozos profundos, y que habían las carpas, que eran monstruosas de grandes, y que las pescaban con dinamita. Yo no estoy diciendo que eso esté bien, ¿me entiendes? Pero como historiador yo tengo que mencionarlo. Se hacía, me guste o no me guste, son cosas de la historia, ¿me entiendes? Y no hay por qué negarla, se hizo en algún momento, pero significa que había un pozón tan profundo que usted era capaz de tirar un tiro de dinamita y matar más que nada por la onda expansiva a las carpas, ¿ya? Si usted tira un tiro de dinamita en poca profundidad, deja un hoyo, deja la escoba, y además que el ruido se vuelve peor a muy poca profundidad. En cambio, cuando hay un pozón grande, se ahoga el ruido, ¿ya? Es así de simple. Entonces, ahí uno entiende y valora que le cuenten eso, porque me está hablando de un río distinto, me está hablando de un río que ya no existe. Ese río yo no lo alcancé a conocer. Me acuerdo que los primeros años, hace 30 años, cuando llegué, me hablaban de que se iba a salir el río en el sector de los Parrones, pero la verdad es que el río sí, efectivamente rozaba a veces el puente, lo tocaba, pero yo vengo del sur, pues, o sea, a mí no me van a hablar de miedo a un río. En el sur llueve de verdad, acá era ahí nomás, pues, era poco creíble. Entonces, sí, conocimos un río que traía más agua, pero nunca tanta como antes, como yo estoy hablando, anterior a la década del 60. Estamos en la hora, si no hubiera alguna otra consulta, y para que esto se vuelva algo agradable y no algo desagradable, yo creo que sería bueno que lo dejáramos hasta aquí, cosa que les quede gustando para una próxima oportunidad. No sé qué les parece. Solo agradecer, don Hugo. Profesor Germán, muchas gracias una vez más por apoyarnos. Tiene que encender el micrófono, sí. Ahí sí. La próxima, pronto, cojamos un tema así local para que lo conversemos. Ya, pues, profesor, estamos ahí Gracias, Hugo. organizándonos. Eso. Gracias, Francisco. Un gusto, muchas gracias. Yo, perdón, me presento, disculpen que llegue atrasado, conozco a Germán, estaba en otra reunión, soy abuelo de uno de los alumnos del Robert and Rose de cuarto y de kinder ya ahora. Me gustaría una sola pregunta, o sea, sabía del tema y me interesó mucho porque tiene que ver con las jarcias, hay un montón de cosas que se hacían con las veleras en Chiloé con el cáñamo. Yo tengo una lancha chilota, ¿ya? Entonces, la tengo en Mañihueco, en reparaciones. Me gustaría saber si Hugo, ¿de qué parte de la zona del sur eres tú? Yo nací en Chillán. Chillán, ya, más centro.
Ya, porque yo recorro la parte de Calbuco y hago navegación entre Puerto Montt y Calbuco. Entonces, cuando dije, empezaron a hablar, llama una parte marinera que es también, qué sé yo, como embarcación menor. Bueno, lamentablemente llegué atrasado, podrían, no sé, agregarlo al tema de más adelante y podría ser interesante también poderles mostrar lo que pasa más allá en el sur. Si ustedes Ya, quieren. bueno, oigan, pero esto va a quedar grabado, yo lo voy a publicar ahora en YouTube y se puede ver por Facebook, así que ¡Ay, qué échale un rico! vistazo, sí. Y para la próxima vez que toquemos el tema ahí, lo invitamos para que conversemos. Escucha, no, ningún problema. Y cualquier tema quieran tocar y si puedo aportar en algo, bienvenido sea. De eso se Ya, pues, tratan estas. Hoy día aprendí que las jarcias son de cáñamo. Yo la cantaba cuántas veces en el Viejo Marino. Ahí me puse en el diálogo. La jarcia, no tenía idea de lo que era la jarcia. ¿Eh? ya, pues nos vemos a la Nos próxima. vemos. Ok. Que Ya. estén bien, Bien, gracias. pues. Chao, Chao, chao. Germán. Chao, chao.